Eremit Radio. Ermitaños Radio. Eremit Radio. Hej och välkommen till Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Hoy hablamos y recordamos a J. Montoya Londoño, el J, DJ, locutor, animador de bares y discotecas de la ciudad de Medellín, pero mayormente reconocido como una potente y divertida voz para el punk y el rock paisa. Para nosotros, sus amigos, un hermano que se nos va de forma inesperada. Y como hablar del J es hablar del rock y del punk, acomódate, tómate algo y acompáñanos una vez más. Bueno, Jero, hola, ¿cómo vas? Una vez más invitado a nuestro querido amigo Jerónimo. ¿Cómo vas, Jero? Alejo, Pipe, ¿cómo van? ¿Todo bien o no? Todo bien, Jero. Hola. Pues sí, bien, un poquito pues, no sé si llamarlo triste. Sí, no, creo que la única palabra ahorita que se me viene a la cabeza es un poquito triste por lo que pasó con nuestro amigo J. Pero venimos más bien a hablar cosas buenas y positivas de J. Para los que no saben, de pronto, los que no tienen idea de lo que estoy hablando de J. Montoya Londoño. Para los amigos J, para los más íntimos el gordito, según tengo entendido. Se nos fue el día de ayer, al parecer, el día 13 de agosto. Y empecemos con una cosa, Jero. ¿Qué imagen te daba vos el J, hombre? Hablando también un poquito del día de hoy, fue raro. Y todo el día como en las actividades que tenía que hacer, como que siempre me llegaba a la cabeza como algún recuerdo, algún momento pues ahí con el J, que estuvo conmigo incursionando en eso de las músicas por allá en los 90s, y muchos recuerdos muy gratos. Siempre vivimos unos momentos muy chéveres con lo que logramos hacer, y cada vez que yo me lo encontraba, pues él siempre fue como muy cercano, no solo conmigo, sino con mi familia, con mis papás, ¿cierto? Sí. Siempre un abrazo, siempre ahí presente pues el J. Muy buenos recuerdos. Sí, mi impresión, que creo que inclusive se lo había comentado hoy a Felipe. J, yo me acuerdo que la primera vez que vi al J era un tipo con presencia de esa intimidante, ¿no? Uno lo veía así, este man debe ser de esos punqueros jodidos, de esos que son dañados con uno. Pero en cuanto le dabas la mano, porque a mí me lo presentó Faber, si no estoy mal, de hecho me lo presentó en Katanga, que ya estuvimos hablando de ese, ya para mí mítico lugar en Medellín, que sí. Él trabajó ahí pues como DJ. Sí. Fue como el cariño que el man con el que te recibía, con la que te hablaba, que yo pensaba, no, eso es como, porque apenas lo estoy conociendo, pero al pasar de los años, no, el J yo creo que es la persona más cariñosa dentro de la escena de los amigos, pues, que son amigos, son parceros, se trata uno con camaradería, pero el J tenía un sabor de cariño especial, y esa fue la impresión que a mí siempre me dio el J. También, una de las voces que a mí siempre me gustaron desde que tocó con voz en Insurgencia, la voz del J. A mí siempre me han gustado esas voces potentes, fuertes, pero con ese como ronquido. Tiene un sabor, sí, en su tonalidad, en su forma de cantar, que le daba fuerza, ese auge, ese agarre y esa potencia que necesitaban las canciones que él interpretaba, ¿no? Que en este caso era hardcore. El Bamille. Miles de inocentes, víctimas de minas, quiebra plata. Litorales extinguidos por su fauna en cantidad.
seres vivos, todo muere. Millones de galones de petróleo derramados en selva virgen. Miles de inocentes, víctimas de minas, quiebra plata. Litorales extinguidos por su fauna y cantidad. Los misiles estallaron, creando la mortandad. Cayeron las metrallas, destruyendo de verdad. Plantas, animales, seres vivos, todo muere. La capa de toxinas la dejaron derramar. La culpa es toda nuestra, de toda la humanidad. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo invitaron ustedes para ser parte de Insurgencia? Pues yo realmente como que esos recuerdos como que no los tengo tan claros, Sí. pero sí sé que es por Faber, Ujú. porque cuando nosotros empezamos Insurgencia, Faber también estaba ahí como metido en el círculo, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos con la idea de formar la banda y de hecho Faber creo que nos consiguió un baterista inicialmente que no funcionó pues como para lo que queríamos hacer, y Jota. Sí. Y si no estoy mal, si mi memoria no me falla, creo que el primer encuentro fue en la casa de Jota en Castilla, Ok. si no estoy mal, que ensayamos como en una terraza que él tenía Sí. y... ¿Cierto? ¿Es Sí, la casa sí. de él? Sí. Era la casa de él, sí. Que inclusive celebramos una Navidad y fue muy bonita, muy chévere porque fue una cosa así como entre amigos, pero fue una de las Navidades que yo más recuerdo de Medellín, ¿sabes? No con mi familia ni nada, sino Sí. en Navidad. Ahí en esa terraza que vos decís, Ajá. comiendo sancocho y tomando trago para los que tomaban, que yo me acuerdo que el J tampoco era mucho de tomar, él tomaba pero a veces así. Sí. Y sí, fue muy divertido. Tengo un recuerdo de cierto amigo, abogado, que dice que ya no es nuestro amigo, Sí. que casi se muere por andar tomando otras cosas y bueno. Pero, Decime. ¿sabes qué? Que con Jota era particular la cosa, era porque el grupo que nosotros teníamos con Jota Sí. era un grupo de peladitos, todos éramos peladitos, o sea, el más grande tendría que 17 años tal vez. Sí. Yo creo que el más grande, creo que era Daniel Bazar, tendría 17 años, todavía todos estábamos en el colegio. El baterista, Y el baterista, sí. ¿no? El baterista que sí quedó, no el que no quedó, sino el que sí Sí, quedó. el que sí quedó, sí. Yo creo que era el mayor de nosotros. Ujú. Y Jota, o sea, Jota era como el papá de la banda, Sí. pero el man, por ejemplo, tengo siempre ese recuerdo de que a pesar de que el man era un adulto en medio de todos estos peladitos y todos éramos cual más precoz, Sí. nunca, por ejemplo, él me llegó a mí a ofrecer un trago de licor. Sí, es cierto. Nunca. Es Siempre cierto, fue nunca. correcto totalmente con nosotros, siempre nos mantuvo pues ahí como a raya, ¿cierto? Sí. O sea, ustedes pueden ser lo que quieran, pero por lo menos de cuenta mía no van a encontrar nada. Y siempre Es fue un cierto, man es muy cierto. correcto con nosotros. Sí, eso sí es cierto, eso es cierto. Sí, el que se alocaba era porque quería y casi que a escondidas. Sí. Sí, de acuerdo Sí. a eso es cierto. Otra cosa también que es que nunca se impuso, ¿no? Hablando de eso No. del adulto con peladitos, jamás tuvo una actitud de, venga, es que usted no sabe lo que está haciendo, venga, yo le enseño, o una actitud así, nunca, jamás tuvo Jota una actitud así. Y no sé, ¿cómo fue eso? Después de Insurgencia, ¿siguieron teniendo contacto o cómo fue la cosa después, ahí en adelante? Después de Insurgencia nos veíamos,
pues ya más esporádicamente por ahí en algún Sí. concierto o alguna cosa, pero yo que es que vos sabes de todas formas que cuando ya uno no está con alguien en una banda, pues el contacto es en el año 1 o 2 veces y mucho, ¿cierto? Ujú. Porque es que cuando uno está en una banda, el tiempo libre que uno tiene, se lo metes a la banda. Sí, Entonces sí. los tiempos libres que uno tenía se lo metía a una banda que estuviera en el momento o estudiando lo que fuera. Y nos veíamos de vez en cuando, pero ya no era como en el tiempo de insurgencia, porque en el tiempo de insurgencia nos veíamos mínimo 2 veces por semana, mínimo, que era cuando ensayábamos. Ok. Y esa época de insurgencia fue, yo diría que en 6 meses tener ya listo, pues como todo el material para salir a tocar y a grabar. Ujú. Aunque la grabación nunca se pudo terminar realmente. Sí. Quedó ahí como a medias, pero nosotros en 6 meses teníamos ya todo eso. De hecho, en ese primer ensayo que yo te cuento en la casa de él en Castilla, creo que logramos hacer 3 canciones de una vez en esa sentada. ¿Ah, sí? 3 canciones ahí en ese primer ensayo. Ok. Vea, pues. La Brigada Anti-Barney, me acuerdo que salió ahí, pero de una. Y como otros 2 temitas, porque eso era así súper, tengo esta idea, listo, se fue la canción. Bueno, que yo me acuerdo que es la voz en esta grabación que alcanzamos a rescatar de la Brigada Anti-Barney, sale la voz de un niño. ¿Quién es ese niño? ¿Es hijo de Jota? El hijo de Jota, que ya es un man grande. Sí, claro. Sí, pero y en ese entonces era un niño chiquitico que mientras nosotros ensayábamos era ahí jugando ahí. Sí, entiendo. Te quiero yo y tú a mí. Tu experiencia con Jota más cercana fue dentro de Insurgencia. ¿Cómo era componer las canciones, por ejemplo? Trabajábamos normalmente sábados desde tipo 2 de la tarde hasta que ya no diera más el cuerpo. Ok, y mucho. domingos lo mismo, desde Sí. las 2 de la tarde en adelante. O sea, siempre en ese entonces que se podía, ensayábamos sábados y domingos, pero mucho. Y entonces nos agrupábamos, como ya lo hablamos en algún momento en el otro podcast, Sí. todas esas bandas que teníamos que éramos los mismos, pero distintos en estilos. Entonces tocamos un rato con una banda, después cambiamos a la otra banda, después a la otra banda, y la diferencia entre una y otra era así mucho Jota, o entraba de pronto otro guitarrista, porque Insurgencia sí tenía otro guitarrista. Que era Alan, ¿no? Correcto. Sí. Pero de resto, el bajista, el baterista y yo estábamos en otras bandas. Sí. Y entonces era muy charro, porque así nos pasábamos las tardes, noches de sábado y de domingo. Y a la hora de componer, entonces, uno llegaba con ideas, pues generalmente llegaba yo con ideas, o en la semana, si lograba tocar un rato con Alan, llegábamos con ideas, las montábamos, pues las ensamblamos ahí entre todos. Sí. Y yo sí recuerdo que, como generalmente ver a Faber con Jota y con el bajista, como trabajando en las líricas, a pesar de que las líricas eran totalmente antifascistas, no sé por qué ahora quieren como ir por otros lados
ciertas personas. Sí, sí. Ajá. Pero me acuerdo pues como mucho eso, de estar ahí como de la mano todos ellos trabajando en lo que era la parte de las letras, y era muy fácil, o sea, hacíamos música tan fácil. Fácil era porque estaba un equipo muy grande ahí que fuera o no de la banda. Bueno, entonces, siempre ahí pues como de la mano. ¿cómo fue? ¿Te acuerdas cómo fue, por ejemplo, el anti-Barney? ¿Quién fue el que dijo, oiga, yo me acuerdo que el J sentía escozor por el programa este de Barney? Y aprovechamos esta pequeña pausa para recordar que la producción musical de este podcast es realizada por Jerónimo Álvarez Burgos. Composición, arreglos, clases. Comunícate con Jerónimo Álvarez Burgos @gmail.com o a través de Instagram en herbitanos.radio. Este dinosaurio púrpura que salía no sé qué días entre semana, creo que era, con esa voz chillona y su disfraz y todo este cuento. ¿Quién fue el de la idea? ¿Sí fue J? Sí, claro, sí. J fue el que le metió ahí el saborcito a eso. Sí. Y yo creo que, si no estoy mal, el hijo tenía hasta un muñequito de Barney ahí cuando nosotros ensayamos, si no estoy mal. Sí, no estás mal. No estás mal. Él tenía, sí. Ah, sí, él tenía, bueno, sí. Sí. Entonces, ese tema nace ahí en esa terraza. Pero hay algo que yo creo que yo nunca he contado esto. ¿Vos te acordás cómo es la introducción de ese tema de Anti-Barney? ¿Pero a qué? ¿En la guitarra o la voz? La música. ¿Te acordás cómo empieza? ¿No te acordás? No. Era como un ritmo como ta tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan ta tan ta ta tan ta ta tan. Sí, esa parte eso, bueno, una marcha. Ese tema nosotros creo que nosotros logramos en el 97, lo compusimos, no sé si en el mismo 97, 96, no estoy seguro, pero creo que fue en el año 99 o 2000, yo escuché en la radio una canción que empieza exactamente igual, de una banda que se llama Slipknot. Sí. Hay un tema del primer disco que ellos sacan así pues como de forma comercial, que es igualito a ese tema del Anti-Barney. Nos robaron estos hijuemadres. Sí, pero sí me acuerdo, ahora que pues que la mencionaste, sí me acuerdo porque era una de las partes que a mí más me gustaba tocar. Por ahí con vos. Sí. Esa parte me gustaba mucho porque era un rasgueo y era esa potencia y era muy fácil y era muy, muy rítmico y todo el cuento. Entonces, partiendo de ese motivo, de ese ta tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan, es que nosotros entonces ya en el ensayo empezamos a desarrollar ahí entre todos el tema y fuimos escribiendo ahí pues con J, con Faber, con otro, el baterista no me acuerdo, pero sí recuerdo que el man era pues como muy amigo de Faber, y si no estoy mal, tal vez fue la misma persona que nos acompañó en un concierto que tuvimos en Bogotá, en un festival que hacían allá que se llamaba Escándalo Santo, que fue pues un recuerdo de los más importantes que tengo yo, pues como de ese tiempo. ¿Vos supiste algo más después de la carrera de él? ¿Cómo ingresó a Pestes Mutantes? ¿O alguna vez te comentó eso? ¿Cómo llegó ahí? Porque a mí me sorprendió. Una cosa muy bonita que yo creo que es muy de Medellín, que a pesar de ser una ciudad tan grande, es muy fácil encontrarse con la gente. O sea, hablamos que en Bogotá no me pasa eso. En Estocolmo, a pesar de que es una ciudad mucho más pequeña, yo creo que más pequeña que Medellín inclusive, es complicadísimo encontrarse con amigos o algo así, como así de forma casual. Y Medellín tiene esa facilidad. No, yo personalmente todavía no entiendo por qué, pero pasa. Y yo me lo encontraba, por ejemplo, ya en mis últimos años en Medellín, o cuando de pronto iba de viaje a Medellín. Primero me decía, no, que estaba como, pues, creo que era una tienda o un lugar de tatuajes, piercing, cosas así. No, todavía. Todavía. Sí, todavía con eso. Vale. Sí. Cuando de pronto, yo inclusive me encontré una vez con Ramiro Meneses en Bogotá, con uno de sus hijos. Digo yo que era uno de sus hijos, pues. Lo saludé y casualmente, yo sé que Ramiro Meneses no me conoce como tal, como ese pelado es Alejandro, no. Pero él me reconoció en el sentido de que yo lo saludé, oiga, hey, parce, ¿qué más? Bacano verte por aquí. Me dijo, sí, saludame al J. Ajá. ¿Yo qué? Bueno, sí, tranqui. Pero yo no sabía que J, porque yo no hice ese enlace de, Ramiro Meneses, J, parcero de Medellín. No, nunca hice enlace. Pero después ya
estando ya aquí en Europa, que realmente no sé en qué fecha, veo que J está ahí con Pestes Mutantes cuando se formó esta combinación. Caminando por las calles sin saber a dónde voy, sin angustias, sin problemas, libre del sistema estoy. El sistema nos aliena y nos quiere consumir, con promesas de dinero, de ambición nos llenará. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Nuestro Dios es el dinero y sin él el hambre está. Cuánta gente se asesina sin poderlo disfrutar. Lo deseas, lo acaricias y por él la vida das. El sistema lo ha creado y tú lo conservarás. Dinero, angustia, dinero, problemas, dinero, sistema. Soy producto del sistema que se quiere revelar. Me corrige si estoy equivocado, pero lo que yo entiendo es que es la mezcla de los pelados, entre comillas, que sobrevivieron después de la grabación de Rodrigo de No Futuro y eran dos bandas, ¿no? Y de esas dos bandas se formó Sí. Pestes Mutantes, que es la unión de los nombres de estas dos bandas de punk de los 80s. Pero Sí, así ¿sabes es. cómo fue que ellos se contactaron? No. ¿Quién me invitó? O sea, después del suceso pues, de Insurgencia y que ya pasó un tiempo, yo hablé con él y él estaba como en proceso de armar un proyecto. Sí. Me comenta pues que si estaba interesado. En ese momento yo ya estaba entrando en la universidad, yo ya estaba ya pues como metido como en el chip de eso y realmente me pierdo por mucho tiempo metido pues como ya en la parte académica. Pero no sé, ya después de algunos años que yo otra vez ya estaba en el ruedo tocando en festivales y cosas, fue también que me lo encontraba ya ahí, sea como artista o por ahí de público y ya metido ya en el cuento, pero no. ¿Cómo fue que empezó ahí la vaina? Bueno, también nos acompaña un gran amigo, Faber López Amareles, vocalista de KDH, gran amigo nuestro y también de nuestro querido J. Hola amigo, ¿cómo vas? Cuéntame, Faber. ¿Cómo van las cosas? No sé, Faber. ¿Tristes? Muy tristes. La verdad es que sí, me siento... Claro. Ahorita estoy en un encuentro de emociones, pero contento porque nos recordamos, estamos ahorita en un recorderis así bien bonito con lo del J, acordándonos de la época de Insurgencia. Eso, el que J se nos haya ido, eso es como que queda uno como en el limbo, Sí. queda uno como entre el cielo y la tierra prácticamente, porque pues el gordo nunca dejó de ser activo, pero el man siempre estaba haciendo algo. Entonces era algo también como curioso pues en él también, porque era como indescifrable, ¿cierto? Una persona indescifrable, pienso yo. Programa de televisión que estaba como... Prepárense porque viene Rock en las Venas Televisión. Muy pronto nos veremos acá. No se lo pierdan. Cordialmente invitados. De rockeros para rockeros. planteando, llevaba como un mes haciéndole como al asunto y yo lo veía como muy entusiasmado con eso. Perdón que te interrumpa, Faber, pero él tenía un proyecto de... ¿Cómo era que se llamaba, Jero? Que vos dijiste el nombre. Rock en las Venas. ¿Es de este proyecto que estás hablando ahora? Exacto. Hay cosas grabadas de él entonces. Sí, creo que ya alcanzó a hacer como unos adelantos, creo. Entonces, como les decía, para mí J era una persona enigmática en ese aspecto. Alguien que uno creía que no estaba en nada, pero siempre estaba en algo.
Entonces, eso me parece como muy interesante de él. Ahora escuchaba pues, mucha gente en medio de, pues ya saber que él no está con nosotros, también se prende un romanticismo. Y entonces, no, que Jota quería la escena unida, que quería vernos a todos cogidos de la mano y brincando para el cielo y todo. Sí, puede que sí, sea una realidad, pero Jota también tenía claro que habían divisiones en la escena que eran, o sea, nunca se iban a dar a raíz de cosas pues como amigos que se volvieron de extrema derecha o vainas de ese asunto. Sí. Hay cosas que no son saldables, pues, y Jota pues tampoco era ningún gil, yo creo que inclusive de las cosas bonitas de mi amigo era la malicia que tenía, malicia que lo llevó a subsistir por mucho tiempo en diferentes etapas de su vida laborales y musicales y todo. Entonces fue ya como que romantizar, como que decir, ay, es que nos quería todos brincando lazo juntos y como si nada pasara, ¿no? Tiene una visión muy realista de lo que realmente se podía hacer. Sí, el man, ¿no? sí, claro, él sabía hasta dónde llegaban, pues sabía que todo tenía un limitante también. Claro. Entonces, pues, Jota se hizo muy rápido famoso en el combo de nosotros, que era en la iglesia de la San José, porque fue el primer man que llegó con los buenos discos de Possess. Dentro de esos discos de Possess llegó con unos conciertos. Sabíamos que tenían discos de estudio, pero nunca sabíamos de un disco en vivo. Pues él en ese entonces vivía en Copacabana. Al tiempo le dio la locura de irse a prestar servicio militar. Nos desconectamos un tiempo. Luego resultó que Jota trabajaba en un striptease, pero no era Katanga en ese entonces todavía, sino que trabajaba en striptease por los lados del Parque de San Antonio y luego pasó a Katanga. Yo ahí cambiábamos mucha música. Jota conseguía siempre muy buena música, pero ¿cuál era el rollo? Que tocaba ir a todos esos prostíbulos a que él le pasara la musiquita a uno. Entonces era una cosa muy loca porque yo tenía que ir a reclamar la música que me iba a prestar, sí, a prestarle también música que yo conseguía, y yo también tenía que ir a recoger mi música y a llevarle la música a todos esos prostíbulos. Para mí no era pues como el parche más agradable del mundo. Sí, que tenemos un hueco en lo que ya teníamos ahorita grabado. Y era, ¿vos te tocó cómo Jota llegó a Pestes Mutantes? ¿Vos sabes cómo es ese cuento, Faber? Sí, claro. Pues los manes estaban buscando vocal. Y él también ya venía también de tocar con Danger. Entonces Jota venía a tocar con ellos y ahí como que se hace el empalme para que él entre a Pestes Mutantes. Sí. Porque esas dos bandas pues han sido muy amigas. Y ellos andaban buscando pues un vocal como con potencia, con manejo de escenario. Y pues el gordo tenía todo eso, ¿cierto? Sí. Entonces se da como la idea de que más entra ahí. Pues yo creo que ese tiempo que estuvo él en la banda, pues fue un momento de grande gloria para esa banda, ¿cierto? Fue un momento en que inclusive ya tenía propuestas internacionales cuando casi que se desintegró. O sea, sí, yo también siento que fue un resurgir, porque para mí fue eso. Nadie se acordaba de esa banda o de las bandas que formaron finalmente Pestes Mutantes, pero con esa entrada del Jota otra vez tomó una fuerza muy chévere, ¿no? Que se volvió a oír de ellos, tocaban en conciertos, se promovían. Ramiro Meneses otra vez volvió a tocar con ellos. Eso fue muy bonito, ¿no? Sí, eso fue como un momento de gloria muy teso de la banda. Pues tocar en Rock al Parque, en varios bares grandes de Bogotá, en Altavoz, todo lo que la banda tuvo, y tengo entendido que ya iban a México con todo pago. Cuando cuando ya sale la banda, primero sale Jota y al poquito tiempo sale Ringo, y pues se quedan solamente Osvaldo y Omar en la banda. Pues hay como que la banda entra como en un medio frenón. Ahorita pues están retomando otra vez de nuevo, van bien. Es muy bacano y muy interesante porque están grabando cosas nuevas, pues que las bandas por lo general se quedaron tocando únicamente los éxitos de antaño, y en ellos no ocurre eso, en ellos ocurre que están grabando cosas nuevas. Entonces es bien interesante pues, pero yo diría que ese momento cúspide de la banda es precisamente con el gordo de frontman, el momento en que la banda se vuelve más, como decís vos, es como el ave fénix, surge de las cenizas. Sí, sí, se volvieron a resurgir. Y Ramiro Meneses se atreve de nuevo a tocar y a dar la cara en público. O sea, es algo bien interesante, bien lindo. Tuvimos la oportunidad de estar en el Altavoz, en el homenaje a Rodrigo de No Futuro, todos juntos en la tarima.
Eso también fue muy bonito, el gordito cantando también ahí, Ramiro Meneses, la Vicky, o sea, estaba, mejor dicho, todo el top 10 de la escena Medallo. Un combo que no recuerdo, pero fue muy bonito y muy bonito sentir toda esa gente en la tarima, abrazarnos, cantarle, no sé, a más de, yo creo que habían varias 20.000 personas en ese momento. Muy Bueno, loco, a mí me tocó abrir el concierto. ¿ah, sí? La primera canción la canté yo, que era Estúpidas Miradas. Ah, ok. No, muy bacano. Muy loco. Muy bacano, muy bacano. Pues sí, ya habíamos hablado de que el J sí dejó muy buenos recuerdos. Creo que es como la palabra, pues, o la frase en común de los que hemos de una u otra forma llegado a la vida de él o al revés, más bien él a la vida nuestra. Nos tocó de esa forma como de cosas muy chéveres, muy divertidas. Sí, claro. Vení, ahora que mencionan Rodrigo de No Futuro, quiero yo como meter un poquito de cuña. Para quienes no conocen, ¿no? Rodrigo de No Futuro es una película colombiana de finales de los 80, si no estoy mal, que habla pues como de la problemática punk en Medellín en particular, pero sobre todo digamos como en relación con el escenario general de violencia a propósito del narcotráfico y busca digamos en los barrios la gente involucrada y con las historias que ellos le cuentan de lo que les ha tocado vivir en su pedacito, formula, digamos, el guión y la cosa, y después para los actores vuelve a llamar a la gente que hace parte, pues, del contexto, del acontecimiento que se está tratando, pues, de representar. Ahí como que no, para plantear, digamos, una entrada a, digamos, la importancia tanto de las bandas, digamos, repitiéndote un poquito, ¿era Mutantex pues la banda sonora de la película? Sí, sí, o sea, la película se hizo con recopilación de muchas bandas de punk de Medellín y el director, que no me acuerdo el nombre, pero era algo Jaramillo, ¿no? El director. No, Víctor Gaviria. Víctor Gaviria. Ah, bueno, Víctor Gaviria. Él cogió a estos muchachos y muchos de estos muchachos por cuestiones de la violencia de la época pues murieron inclusive antes del estreno de la película. Entre estos muchos de los actores, de los que participaban como actores, esto era casi una firma de este director que era utilizar lo que llaman actores naturales, ¿no? Personas que no tienen experiencia en la actuación y entraban a hacer este tipo de películas y actuar de la forma más natural posible con ciertos papeles que el director les iba dando en el transcurso de la grabación. Pero también quiero aclarar que muchas de estas muertes no tienen nada que ver con la temática en sí de la película, porque la película habla aparte pues de la situación emocional de un joven, un adolescente paisa en esa época que perdió a su madre y esto lo lleva finalmente al suicidio. Es que la película también le da un vistazo, un pincelazo a lo que era la vida del sicariato en Medellín de la época y que inclusive se llevó hasta los 90, mediados de los 90. Pero hay que aclarar una cosa muy, muy, muy importante que inclusive yo sé que muchos punqueros paisas nos interesa, y es, esta película tuvo algo negativo y fue que convirtió a la imagen del punquero en sinónimo de sicariato y de estos asesinos a sueldo, pero nada que ver. El movimiento punk en Medellín era un movimiento básicamente de rebeldía contra esta falta de oportunidades que se presentaban. Algunos de nosotros nos volvimos muy políticos. Yo creo que gracias a Faber, por ejemplo, Faber lo podrá decir, que nos llevamos éramos pelados, por ejemplo, muy sanos, en el sentido de que no consumíamos ni drogas ni alcohol como en las canciones, aunque sí, algunos sí, obvio, como en todas partes, pero básicamente todos queríamos hacer arte. Algunos a través de expresiones gráficas, muchos queríamos hacer algo de música de cualquier forma. Ese era el movimiento realmente punk de toda esta época. Alguien en la calle los veía, el típico pues los pantalones rotos, taches, botas militares, de pronto una crestica y todo el cuento. Y las personas se acercaban a preguntarte, hey, parce, ¿y vos sos sicario? ¿Vos sos no sé qué? Y pues nada que ver, muy alejado de la realidad. Yo creo que la preocupación del punkero en esa época era pasarlo bien con sus amigos, ir a la mayor cantidad de conciertos posibles, recolectar música como fuera y
tratar de no morir en el intento, ¿no? Literalmente, yo creo que Jero inclusive porque él lo veía también como desde su punto de vista, porque Jero, y vuelvo a lo mismo, me corrige si no es verdad, Jero, vos alcanzaste a ver como esa visión, porque justo en la época de Jero, cuando hablamos de insurgencia y él vio la mezcla, que además era muy agradable, para mi parecer, de la gente de metal con los punqueros, que eran antes dos subgéneros que no se unían, pero para nada, era imperdonable ver a un punquero con un metalero juntos. Y a mí, por ejemplo, me tocaron charlas en la licorera, esa muy cerca a la casa, en Los Colores, ¿recordás, Jero? Nosotros nos reuníamos ahí, por el estadio, por la zona del estadio, en Los Colores, un barrio muy bonito de Medellín. Alejo. Dime. Todavía existe. Te creo, y debe ser igualita, porque esa vaina nunca cambiaba. Todavía existe. Exacto, y ahí llegó un punto donde nos reiríamos tanto punkeros, metaleros, hardcoreeros, lo que fuera, y teníamos charlas de música. Sí. Me acuerdo una charla muy bonita, yo no recuerdo cómo se llamaba este muchacho, o sea, no sé, yo sé que era guitarrista de alguna banda de metal, y él decía, pero es que, ¿por qué te gusta el punk? Y entonces entramos en esa charla, es que tocan así, así, así. Yo le decía, es que cuando el man que se mete al punk simplemente ve porque es una forma de expresión muy consumible, en el sentido que es fácil tocar, es fácil entender para tu contexto de chico de esa época, es muy fácil de consumir. En cambio, el guitarrista en esa época ya buscaba del metal, buscaba mucho ser muy buen guitarrista, ¿no, Jero? Y ser reconocido por sus capacidades. A cambio, el punkero simplemente le gustaba tener una guitarra como fuera y que sonara duro. Punto. Esa era la preocupación del punkero. Decime. No, que ese parche era realmente un punto de encuentro de muchas tribus urbanas ahí que teníamos en común, pues, la música. Sí. No sé si te acordás que siempre estaba acompañada de una grabadora que llevaba a alguien. Cierto. Ponía la grabadora y la gente iba llevando sus cassettes y ponían los cassettes de todos los estilos, pues ahí que estábamos ahí, pues como en el lugar metal, punk, hardcore, sonaba pues de rock and roll, sonaba de todo ahí, ska, ¿sí o qué? Sí, cierto, que eso nunca nadie te lo cuenta, ni nadie se lo cuenta a los pelados de Medellín, de pronto, que si tienen esas rencillas con metaleros o no sé si existen, espero que no, pero esa licorera, mucha gente nos quería, mucha otra gente no nos quería, pero nos aguantaban, nunca tuvimos así mayor problemas ahí en la licorera. Y era muy bonito eso, lo que Jero acabó de decir, pues eso nada. Ahí quiero recordarme ahorita de nombres como Wilmar, Andrés, quiero acordarme de Ramón, quiero acordarme del Faber, a ver, el Firu, weón, que hace años no veía al Firu, weón, y lo último que estaba... Y esa gente era gente que te llevaba música, además que de muchos tipos de, pues, no sé si llamarlo así, pero sí, clases sociales. Nos reuníamos en ese punto y no valía, porque estoy hablando de gente, por ejemplo, yo supe que muchos de mis amigos, siendo adolescentes, se fueron del país a Europa, que en esa época, para que lo hacían solamente la gente de mucho dinero. Después nos enteraron, no, es que el papá de este man es senador de no sé qué vaina, no sé qué. Y habían pelados que venían de comunas, pues es que pongamos al Faber. Faber venía del 12, por allá de Picacho, y yo venía de Robledo, ahí. Y así, o sea, se mezclaban gente del Poblado, de Itagüí, de La Estrella, venía gente de todas partes a encontrar. Parce, ¿dónde te veo la próxima vez? No, estoy en la licorera. Los Colores. Así en la oficina. Sí, y no, tú ponías un horario. Vos sabías que era algún día, el man llegaba ahí y yo no tenía un horario. Llegábamos tipo...
living on this way. Everybody running, losing mind again. I am the shit, I am the country, I am the police, I am the government. Wake up, stupid! Wake up, stupid! Wake up, stupid! Open your eyes and you see Jesus wants to fuck you. You have to change this part of freedom. Lose you motherfucker. I am the judge, I am the country, I am the police, I am the government. Wake up, stupid! Wake up, stupid! Wake up, stupid! Y así vamos terminando esta primera parte sobre J. Montoya Londoño, el J. Esperen la conclusión en el siguiente capítulo. Agradecimientos muy especiales a Faber López Amariles, Jerónimo Álvarez Burgos y Felipe Ramírez. Y muchas gracias a ustedes por compartir todas estas historias y anécdotas con nosotros. Y los esperamos en una próxima cita, aquí en Ermitaños Radio.